nosotros, nada más que ya se tomó el trabajo de hacer el PowerPoint. Entonces, este PowerPoint también se los voy a cargar tal cual está. Empieza como nosotros, ahí ven la segunda filmina. Sí, profe. Bueno, dureza, la resistencia que ofrece un material al ser rayado, penetrado por otro. Así determinamos la cohesión del material. Eso no es ni más ni menos lo que hablamos. ¿Se acuerda cuando hablamos de dureza mineralológica? Espérense un poquitito que la voy a grabar, quémenme un segundito, grabar en la computadora. Ahí está. Bien, esto no es ni más ni menos lo que nosotros habíamos visto de ensayo de dureza. La mayor o menor facilidad con que un material es penetrado, que es lo que se utiliza ahora. Antes se acuerda que hablamos de la ralladura y que se hacía de acuerdo a la escala de Mohs. Y que vimos un dibujito del esclerómetro, cómo se rayaba y por la profundidad se determinaba si era más duro o menos duro un material. Ahora se usan los penetradores. Habíamos hablado de que existían penetradores que tenían forma de bolilla y otros penetradores que tenían forma de punta piramidal. Los que tenían forma de bolilla eran para materiales más blandos y los que tenían forma piramidal eran para materiales más duros. El problema es que si yo quiero medir dureza con un penetrador de bolilla, lo más posible es que se deforme la bolilla. Entonces, como es una medición indirecta, que lo que yo mido, ya habíamos visto en la ecuación, dependía del diámetro de la impronta, ¿qué iba a pasar? No iba a ser un casquete esférico perfecto, donde los diámetros no iban a ser, cuando yo los tomara, iguales en una dirección que en otra. Entonces, no me servía el utilizar bolilla, por eso utilizaba un penetrador que tenía forma piramidal, y en ese caso se llamaba, en el primer caso era dureza Brinner, el segundo caso era dureza Vickers. Y después vimos que había una tercera forma de medir dureza, que era la llamada Rowell C y Rowell B, que es la misma máquina que yo le cambio el penetrador y puedo utilizarla para medir materiales relativamente blandos y materiales relativamente duros. Acá está lo que habíamos visto, la escala de Mohs, está ordenadita, el esclerómetro Martens, y la otra forma que se conoce es muy simple. Ustedes agarran con una lima, o si no en un esmeril, aquellos que tienen taller, y ustedes saben si un material es más o menos duro, dependiendo de la chispa, y con una lima, cuando el material es un acero, prácticamente la lima ni lo raya, y cuando es un material más blando, la lima saca viruta. Es así de simple. Para determinar, es una forma muy fácil de determinar si un material es acerado. ¿Cómo yo sé si yo tengo una barra si es acero o no es acero? Muy simple, yo la coloco en el esmeril, y si es una chispa cortita, generalmente son materiales acerados. Si una chispa es larga, es un material que es menos acerado. Bueno, acá están los tres tipos de ensayos de los que habíamos hablado. Y ahí está la definición: un pequeño penetrador esforzado sobre la superficie del material en condiciones normalizadas de carga y velocidad de aplicación. Lo que yo no les había dicho, que después lo vamos a ver más abajo, es que una vez que uno aplica la carga tiene que mantenerlo un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nosotros vimos el ensayo de tracción, hay una parte del material que es elástico. Entonces, si yo inmediatamente le saco la carga, lo más posible es que el material vuelva a su estado original. Entonces la medición de la dureza no me sirve. Entonces, no solamente tengo que elegir bien qué penetrador utilizar, sino mantenerlo en un tiempo determinado que está establecido para que la impronta quede perfectamente marcada. Bueno, acá tenemos la ecuación que habíamos visto de ensayo de dureza Brinner.
está más prolijita que la que hicimos nosotros. Acá está también el mismo dibujo, está el triángulo que nosotros vimos y está la ecuación. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Donde el diámetro D era el diámetro de la bolilla, que en el caso de dureza Brinner era de 10 milímetros y la carga que se utilizaba era de 3.000 kilos. Bueno, acá le llama, en lugar de llamar S, como le llamé yo, le llama A, pero es lo mismo, y acá está el dibujito, el mismo dibujo, fíjense, y acá está la misma aplicación que nosotros vimos. ¿Se acuerdan que esto lo hicimos la deducción nosotros en la otra clase? Por eso me pareció tan muy parecido a como yo lo explico, este PowerPoint, por eso me pareció bueno darles este PowerPoint para que repasen la forma de dureza. La única diferencia es que acá el ingeniero utiliza la A y yo utilizo la S, nada más. Habla también de casquete esférico, habla de H, la profundidad, habla del diámetro de la bolilla y habla del diámetro de la huella. Exactamente igual, fíjense, que lo que nosotros hicimos en la otra clase. ¿Hasta ahí se va viendo que es lo mismo? Sí, profe. Bien. Seguimos y bueno, acá está, ¿ves? Lo que yo le decía, el diámetro de la bolilla, la carga que yo aplico y fíjense duración de la carga. Entre 10 y 15 segundos para darle tiempo al material que el material se deforme y que cuando yo le saco la carga el material no vuelva o no se vuelva a una parte del material, es decir, que yo venza al material y que no vuelva a la parte elástica del material, porque si no la medición de la dureza no sería el adecuado. En el caso de usar la dureza Brinner, esta es la manera, hard Brinner, duro Brinner, esta es la forma de enunciarla, de nomenclarla la dureza. Generalmente es un número con la HB de dureza Brinner, eso significa dureza Brinner. Y la Vickers es igual, nada más que tiene la B baja acá. Y esto sería la forma de nomenclar. Yo tomé 220 de dureza Brinner con una bolilla de 10 milímetros, le apliqué 3.000 kilos y tuvo durante 15 segundos aplicada la carga. ¿Qué sería esto que está acá arriba? Nada más que expresado como se hace normalmente. Es decir, cuando uno hace un ensayo de dureza, dice la dureza y establece cuáles son las características. Yo acá estoy dando la característica de la carga que le apliqué, de la bolilla que utilicé y del tiempo que estuvo la bolilla apoyada sobre el material para darme esa dureza. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, todo bien. A todos les pregunto, chicos, ¿todo se va entendiendo? Es lo mismo que Sí, vimos, profe. nada más que ahora está ordenadito. Forma de expresar el resultado de dureza Brinner. Bueno, es exactamente lo mismo. Pero pasa que acá hace algunas aclaraciones que sería bueno que las leyéramos. Si por alguna razón no pueden aplicarse las condiciones estándar, es posible aplicar cargas menores y utilizar identadores esféricos de diámetros menores. Estas mediciones no se consideran como estándar. ¿Qué está diciendo? Que las mediciones que se consideran como estándar es cuando son 3.000 kilos y una bolilla de 10 milímetros. Pero a veces yo necesito utilizar penetradores menores. En este caso, la obtención de los resultados comparables de los ensayos exige la observación del criterio de semejanza, que para el caso dado corresponde a la constancia de la relación de la carga respecto al cuadrado del diámetro de la bolilla. A ver, ¿qué quiere decir con esto? A ver si ustedes lo interpretan y alguien me lo puede explicar. Lo están viendo en la pantalla, ¿cierto? Lo que le acabo de leer. Sí, sí, profe. ¿Qué significa esto? En este caso, la obtención. A ver, esto. ¿Qué significa? Si quieren se lo pongo de otra manera.
¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso que ha puesto ahí? La obtención de los resultados comparables en los ensayos exige la observación del criterio de semejanza, que para el caso dado corresponde a la constante de la relación de la carga respecto al cuadrado del diámetro de la bola. Obsérvese, la fórmula de dureza es la siguiente. Es decir, que cuando yo cambio la bolilla, yo debo tomar cierta relación, que tiene que ser igual a una constante. Entonces ya, pero ya me estoy saliendo de los valores normales. Los valores normales son bolilla de 10 milímetros y carga de 3.000 kilos. En el caso de realizarse el ensayo bajo condiciones distintas al estándar y atendiendo a la consideración, la dureza Brinell se denota también como dureza Brinell, pero con la adición de los sufijos que indican el diámetro de la bola, la carga y el tiempo de aplicación. Es decir que yo acá estoy diciendo, con esto estoy diciendo que ya no es estándar la medición, he hecho otra medición, he utilizado otra carga, pero yo tengo que aclarar, esto lo tengo que aclarar. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de dureza Brinell, se tiene en cuenta los 3.000 kilos, así está estandarizada la dureza Brinell. Son 3.000 kilos con una bolilla de 10 milímetros. Si no, yo lo tengo que establecer, como está puesto acá. Entonces, esta notación indica una dureza Brinell de 63 con una bola de 10 milímetros de diámetro y una carga de 500, aplicable en 30 segundos. Es decir que esta nomenclatura, ¿cierto?, me está diciendo que ya no estoy haciendo una medición estándar, estoy haciendo otra medición, pero yo lo tengo que aclarar. Y lo aclaro acá con esta nomenclatura. Profe, y si no está aclarado, ¿es porque es una medición estándar? Exactamente. A ese punto quería llegar. Por eso les enseñé primero esto. Claro, sí. Es decir, si yo no les pongo esto y les pongo solamente esto, se sobreentiende que esto es esto. Eso es lo que está diciendo. ¿Entiendes? Por eso explica esto. Si yo no le pongo nada, yo le pongo 56 de dureza Brinell y no digo más nada, significa que utilicé una bolilla de 10 milímetros, apliqué 3.000 kilos y tuvo 15 segundos. Si yo cambio esas condiciones, acá significa entre 10 y 15 segundos. ¿Se entiende? Es decir, que yo puedo poner 10, 15, sigue siendo estándar. Esto es lo que significa acá, lo que yo sé que a los 10, teóricamente, el material ya no volvería a la zona plástica. Acuérdense, vamos a hacer el dibujito, que nosotros teníamos en tracción esto, ¿se acuerdan? Acá teníamos tensión y acá teníamos deformación unitaria. Y acá teníamos esta zona elástica del material, que cumplía con la ley de Hooke, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no lo tengo un tiempo determinado, yo puedo caer que cuando yo estoy midiendo dureza esté acá, en esta parte de acá. Entonces, si yo estoy muy cerca, el material va a tender digamos, no va a volver a su estado original, pero la impronta no va a ser la ideal. Yo le tengo que dejar, por eso se establece el tiempo. Y se establece el tiempo. Entonces, cuando yo digo tengo 56 grados de dureza Brinell, ya lo vamos a ver cuando veamos a cero, yo sé que esa dureza corresponde a 3.000 kilos, una bolilla de 10 milímetros y 15 segundos, entre 10 y 15 segundos estuvo aplicada. ¿Por qué? Porque a mí me tiene que servir de referencia. ¿Y esto por qué? Porque yo puedo comprar material a otro país. Y el otro país me va a decir, el material que yo le estoy vendiendo tiene una S56 Rowell de 56 de dureza Brinell. Yo doy por sobreentendido que está bajo estas condiciones. ¿Está bien? Si no, me tiene que decir, tiene dureza tanto, pero estas son las condiciones para esa dureza. ¿De acuerdo? Que en último caso te está definiendo la dureza del material.
¿Mm? Porque a lo mejor yo necesito un material que resista 500 kilos. Entonces, eso me permite. ¿Dónde puede, para qué lado puedo necesitar yo esto? En una parte práctica, espérense un poquito que voy a conectar la tablet, que me es más fácil con la tablet que no con el mouse. Yo, por ejemplo, les voy a dar un caso práctico. ¿Y por qué es importante esto? Vamos a ver si se conecta. Por lo menos se conectó. Yo en una oportunidad tenía que determinar, yo tenía el problema, por ejemplo, con un sistema de ejes de electrobomba. ¿Cuál era el problema que tenía? El problema que tenía con el sistema de las electrobombas era que cuando uno desarrolla un pozo, hay pozos que se llaman areneros, pozos de profundidad, porque para poderlo desarrollar, yo tengo que limpiarlo al pozo. El pozo, generalmente, una vez que uno hace la perforación, se hace lo que se llama el exploratorio, después se perfila el pozo y se determina dónde está la zona donde hay agua, luego se entuba el pozo y se engrava. Y una vez que uno engrava el pozo, engravar significa poner grava justamente, hacer el prefiltro, yo lo tengo que desarrollar el pozo. Desarrollar el pozo significa determinar, a ver, déjenme un poquito que voy a entrar acá. Ahí están viendo el pizarrón. Sí, profe. Bueno, voy a hacer un dibujito y yo le voy a decir que imagínense que ese es un pozo. Imagínense que yo hice el pozo, yo acá en el pozo, yo después que hago el pozo, ¿cierto? Yo lo entubo con un caño acá adentro, más de medio torsión, no importa. Yo sé que acá está el acuífero, acá tengo el agua, y yo acá lo engravo al pozo. Acá le pongo grava. Entonces el agua pasa por ahí y yo lo saco con la electrobomba para afuera. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo que bajar acá una bomba. ¿Para qué? Porque yo cuando he hecho el pozo, todo esto me ha quedado lleno de bentonita y material que he molido, siempre queda, algo queda. Y yo ese material lo tengo que sacar para que me quede la grava. La grava es el filtro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente uno ahí baja una electrobomba y esa electrobomba lo que tiene que hacer es sacar toda la mugre. Entonces, una vez que saca la mugre, se hace lo que se llama el ensayo de bombeo. Y en el ensayo de bombeo se determinan dos valores, lo que se llama el nivel estático y el nivel dinámico. El nivel estático es cuando yo no estoy sacando agua, el pozo, por ejemplo, tiene esta altura, nivel estático. Cuando yo empiezo a sacar agua, generalmente ese nivel baja, se llama nivel dinámico. Para poder tener esos dos niveles, yo tengo que limpiarlo al pozo. Y para eso bajo una bomba que se llama bomba de desarrollo. Esa bomba generalmente lo que hace es sacar la mugre del pozo, limpiarlo al pozo y limpiar la grava. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué era lo que me sucedía? Que cuando saca mugre, generalmente también saca arena. Entonces, imagínense que este es el eje de la bomba, ¿cierto? Y que el eje de la bomba tiene las turbinas, imagínense que estas son las turbinas. No te quiere más. No se me olvide la cosa. Que estas son las turbinas. ¿Qué es lo que pasa? Acá, la bomba tiene
Si estas son las... Bueno, ahora salió lo que no quería salir recién, salieron ahora. Esas son las turbinas que son las que empujan el agua hacia afuera. Este eje está apoyado en unos bujes. Tiene unos bujes donde va apoyado. ¿Cierto? Que es donde gira. ¿Qué era el problema que yo tenía? El problema que tenía la empresa, es que cuando, imagínense que esto va puesto abajo, acá va el motor, ¿cierto? Y por acá sale la cañería donde sale el agua, que es esta que viene acá. Entonces, ¿qué hace? Estas turbinas toman el agua de acá, esa agua pasa, acá tiene la entrada, esa agua pasa, entra y sale, el motor va puesto abajo, sale hacia arriba. Esto, yo tenía el problema que los ejes se me gastaban. ¿Por qué? Porque al sacar arena, los ejes eran muy blandos. Es decir, el eje, nosotros usamos un SAE 1045, que es un acero que tiene 0,45% de carbono, un SAE 1045, se desgastaba muy rápido. Entonces yo necesitaba endurecer acá donde trabajaban los bujes. Pero yo no necesitaba que fuera todo rígido el eje, porque si no se me iba a quebrar. Habría que hacerle un nitrurado en esa zona. O un templado. Lo que yo hice fue un templado regulado, y se lo hice acá. Nada más que donde iban los bujes. Y después, ¿qué tenía que hacer yo con ese eje? Una vez que yo el eje ya lo tenía templado, la zona donde yo lo había templado, ¿cierto? Imagínense que la zona donde yo lo había templado era esta, era esta, era esta, era esta, era esta, era esta, ¿cierto? Yo tenía que medir qué diferencia había con la otra parte del eje. Y para eso utilicé un durómetro, en este caso utilicé un durómetro Rowell B con bolilla. Entonces, yo agarraba y una vez que le hice el tratamiento al eje y templé la parte que yo quería templar, después, ¿qué hice? Con el durómetro, medí acá, y por ejemplo acá me daba el 1045, tenía una dureza original de, me decía, por decirle un valor, 25 Rowell B. Después del tratamiento, yo lo llevé a 56 Rowell B. Cuando, indudablemente, estos son los datos que me dio el laboratorio que me hizo los ensayos de dureza. Yo sobreentendía que el ensayo lo habían hecho con una bolilla de 10 milímetros, le habían aplicado 3.000 kilos y lo habían tenido 15 segundos. Y era comparado con esta, porque a mí cuando yo compré los ejes me venían con esta dureza. Pero a mí no me decía que era así. Me decía 25 Rowell B. El laboratorio me dijo que lo llevó a 56 Rowell B. Como esto no estaba aclarado, yo suponía que eran comparables. Para eso sirve el estándar. ¿Se entiende? ¿Se entiende, sí, chicos? ¿Cómo el tema? Sí, es decir, sí, porque fíjense que esto me lo hizo un laboratorio y esto venía de fábrica. Sin embargo, en ninguno de los dos tuvo aclarado esto. Pero yo como ingeniero sabía que el estándar era esto, es decir, que era comparable, es decir, que indudablemente había llevado la dureza casi al doble en la zona donde yo necesitaba que fuera duro para que cuando la bomba me desarrollara el pozo, la arena no me comiera los ejes acá. Porque ¿qué pasa? ¿Se imaginan que una electrobomba gira 3.000 revoluciones por minuto? Es como un esmeril.
la arena cuando entra. Entonces, ¿qué pasaba? Ponía para desarrollar un pozo y a la mitad del desarrollo del pozo, de la limpieza del pozo, tenía que cambiar toda la parte hidráulica de nuevo. ¿Por qué? Porque se había desgastado. Con esto logré que, por ejemplo, cada parte hidráulica me durara hasta el desarrollo de 3 pozos. Entonces yo acá, de entrada, por eso habla de estándar. No me dice nada, solamente me dice la dureza. Con que me diga la dureza, yo ya entiendo que es estándar. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Bien, esto lo vamos a guardar. Vamos a seguir entonces ahora con lo otro. Denme un segundito, retomamos. Estábamos acá. Volvimos a la... ¿Están viendo la filmina? Sí, profe. Sí, profe. Se ve la filmina, perfecto. Acá también puedo trabajar con el lápiz. Bueno, entonces se entiende lo que es estándar y no es estándar. Bien, acá una tabla de selección de grado de dureza. Y acá, fíjense que establece, acá aparece el grado de dureza y establece la ecuación esa. ¿Ve? Donde dice hierro dulce, pero fíjense que acá ya me está hablando de, estoy trabajando con otros kilos que no es lo mismo. Fíjense que para el aluminio, ¿se imagina si yo le aplico 500 kilos, paso derecho? ¿Ve? Acá me está estableciendo con cuántos kilos mido eso. Es una dureza determinada, pero fíjense que yo estoy trabajando con distintos tipos de quilajes para cada material. Y bueno, y acá establece la relación entre la fuerza y el diámetro de la bolilla. Esto está estandarizado, también está estandarizado. Esta sería el estándar normal, bolilla serían los 3.000 kilos, y después da la relación entre la carga aplicada y el diámetro de la bolilla. Pero realmente ese tipo de datos es para que ustedes los tengan en cuenta, pero generalmente a lo que uno le dan es esto. Y la que normalmente se utiliza es esta. Con esa me manejo yo siempre. La ventaja que tiene la Rowell con respecto a la Brinell y a la Vickers es que directamente el aparato le da la medición y es una sola medición. Y yo es comparable. El durómetro Rowell trabaja con 90 y 140 kilos. Con 90 trabaja con bolilla y con 140 kilos trabaja con un penetrador piramidal. A ambos penetradores primero se le aplica una carga de 10 kilos con una mesa rotativa que va subiendo para aplicar la carga y se va moviendo una aguja, que ya lo vamos a ver cuando se prepara, ahora lo vamos a ver en un video cuando se prepara, y una vez que se le aplique esa 10 carga, con esos 10 kilos yo me aseguro que el penetrador esté asentado sobre la probeta, lo que voy a medir, y después le bajo los 90 kilos cuando es con bolilla o le bajo los 140 kilos cuando es con un penetrador piramidal. Acuérdense que Rowell no se basa en la división entre la carga y la impronta y la superficie y la impronta, sino es la carga por el espacio que ha penetrado, es decir, la distancia que penetró el penetrador, valga la redundancia. La Vickers, ¿cierto? Exactamente la misma, ¿cierto? Y acá está también la deducción. ¿Se acuerdan que y se llega a esta ecuación? Y también está establecido, por ejemplo, el ángulo de la parte piramidal es de 136 grados. Y el número de dureza Vickers, perdón, es 4, es el número primero, después dice, en el otro decía HB, acá dice HB, Vickers, ¿cierto? Y la carga que se le aplicó es de 30 kilos. Aplicada también, el tiempo estándar es de 10 a 15 segundos. Bueno, y acá está completo. Es decir que la notación lo que sirve es para comparar cuando uno compra materiales o
utiliza materiales de distintas fábricas para poder hacer la comparación de los distintos materiales. Bueno, hasta ahí sería lo que sería Brinner y sería Vickers. Esta es la deducción de la ecuación piramidal, que esa también, de la pirámide, también se acuerda que habíamos hablado que si uno lo miraba de arriba, tenía dos diagonales, y que cuando las diagonales eran iguales, era esto, pero podían ser que las diagonales fueran distintas, las de la pirámide, y que era la hembra de la pirámide. El macho sería el penetrador y la hembra sería la impronta que me queda. En lugar de ser una superficie de un caquete esférico, era una superficie de una pirámide invertida. Y bueno, y con esto se determinaba el valor de esa superficie y se llega también a una ecuación, como la que llegamos en Brinner, pero la ecuación tiene esta forma. Esto siempre es la carga, y esta D es el cuadrado de la suma de las diagonales. Acuérdense que si yo miraba desde arriba, en el caso de la Brinner, yo veía esto, ¿cierto? Donde yo tenía que la D chiquitita era el diámetro de la impronta, era esta. En el caso de la Vickers, yo veía esto. Disculpen, veía esto. Es decir, y esto era L1 y esto era L2. L2, ¿está bien? ¿Qué es lo que sucede? Que L1 puede ser distinto a L2, por eso acá lo pone así. Yo acá podía tener L1 y L2, entonces yo ya no podría ser 2L, ya no sería así la fórmula, ¿cierto? Entonces yo hago el promedio y con eso saco el valor de D. Y la fórmula directamente que aplico es esta, donde F es la carga, que en la Brinner yo le había llamado P. Pero la deducción es lo mismo, lo único que en un caso utiliza una bolilla y en el otro caso utiliza, acá está, ¿dónde estábamos la ecuación? Ahí está la ecuación. Yo le había llamado P, acá le llama F. F es la carga, acá está la carga aplicada. Bien, ¿alguna duda sobre estos dos ensayos de dureza? No, profe, está claro. Bien, ahora vamos a ver si se cargó. Ahí este no se cargó, espérenselo un poquitito. Quería ver en calibración, pero déjenme un segundito. Se cargó. Vamos a ver si se carga. Acá está. ¿Están viendo ahí un video? Sí, profe. ¿Lo están viendo el video? Bueno, es un video, realmente es un video animado, pero como para que ustedes se den una idea de qué es lo que pasa, ¿no? Es muy simple el video. Fíjense que vuelve a aparecer indudablemente uno de los valores que más se utiliza, el 3000 y en algunos casos 500. Vieron que también cuando vimos recién el apunte aparecía lo mismo, ¿no? Vieron que establece los 10 o 15 segundos como estándar. En el video también está.
Es decir, que cuando yo le pregunte si la carga que se aplica es instantánea, usted tiene que decir no, debe estar entre 10 y 15 segundos para que la impronta sea realmente medible y verdadero lo que yo estoy haciendo. Profe, el video es con sonido porque yo no escucho nada. No, no, es sin sonido. No, no, es un video sin sonido solamente para, digamos, como para marcar. Ve, ahí está el casquete esférico. Ve que lo que es un casquete esférico. Y ahí ustedes tienen lo que yo les marcaba. Este es lo que ustedes ven y la D chiquitita es esto, que no es el diámetro de la bolilla, sino el diámetro del casquete esférico. Es decir, sería la hembra de una bolillita, pero no de la bolilla completa, porque lo más posible es que el diámetro de la bolilla sea mayor que este. ¿Qué pasaba? Acuérdense que teníamos algunas condiciones que había que cumplir para que, eso lo vamos a ver en otro PowerPoint, que tenía que tener cierto espesor el material que yo iba a medir la dureza, no podía estar a tanto del diámetro de la bolilla del costado, yo tenía que hacer varias mediciones para que yo utilizar la campana de Gauss para determinar digamos, estadísticamente, no hacer una sola medición. Si a mí las mediciones me daban muy distinto una de otra, significaba que el material, ¿cómo era? ¿Homogéneo o heterogéneo? Si a mí me daba distintos valores, me daba una discrepancia heterogénea, me daba una discrepancia muy grande, no me servía ese material. Exactamente. Bueno, ahí está lo otro que yo les quería enseñar. Por eso es indirecto, porque arriba el aparato de medir Brinell tiene esto. Para que usted, entonces acá, fíjense, el tamaño de la bolilla completa es esta, hasta acá, y fíjense que acá tiene un montón de divisiones. Entonces ustedes tienen que mirar con una lupa cuánto mide entre acá, y en la D chiquitita, que es la que nosotros insertamos en la ecuación para calcular la dureza Brinell. ¿De acuerdo? Esto es lo que les está diciendo, que acá hay una lupa de 10 volúmenes para que yo pueda llegar a ver el tamaño de la impronta. Son muy pequeñitas las improntas. Ahí está, ¿ves? Volumen, el diámetro de la impronta, dejada por el balín aplicando. Y ahí está la fórmula que vimos nosotros. Bien. ¿Alguna duda sobre el ensayo de dureza Brinell? ¿O ha quedado claro? No, profe, ninguna. Ninguna. Bien, veamos, tocan unos minutitos, les voy a dar la introducción solamente de, a ver si se quedó grabado, a ver, déjenme un segundito que vea. Déjenme un segundito, a ver si lo puedo cargar, para que la próxima clase veamos Roswell y con eso prácticamente terminamos el tema de dureza y vamos a pasar a ver el ensayo de Charpy, que es un ensayo dinámico. A ver, déjenme un poquitito. Denme un segundito a ver si lo puedo cargar. Total a las 1:30 se conecta el ingeniero. A ver si lo tengo acá. Calibración de durómetro. Por lo menos para que... Bien, vamos a ver si se cargó. Para enseñárselos por lo menos. Veamos un poquitito. Acá. Me cargo. ¿Por qué no se cargó? Videos.
cargo. Bueno, no lo puedo cargar. Bueno, la próxima clase, vamos a ver si lo puedo cargar. No se me carga, no sé cuál es el problema. A ver si lo puedo borrar de ahí. Espérense un poquito a ver si lo puedo borrar. A ver ahora si se carga. A ver ahora si se cargó. Ahí está. ¿Ven ahí un video para pasar? Sí, profe, ahí se ve un video. Bueno. Esta es la máquina Rockwell. Este es el que vamos a ver la próxima clase. Este es un endurómetro Rockwell. Lo que yo les explicaba de la Rockwell, directamente, este es a donde se mide. Acá se coloca la probeta y acá ustedes van levantando con esta mesa giratoria hasta que se le aplica 10 kilogramos. Y una vez que se aplica 10 kilómetros, que el durómetro queda perfectamente asentado en la probeta, dependiendo si es una bolilla o si es piramidal, se le aplica 90 o 140 kilos. Por eso se llama Rockwell B o Rockwell C. Ahora, solamente para que lo tengan en cuenta, ya lo vamos a ver la próxima clase detalladamente y vamos a ver el ensayo Sharpie. Escuchamos un poquitito el video. ¿Me dicen si lo escuchan el video? ¿Escuchan el video, chicos? No, profe, no se escucha. No, profe. Bueno. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a ver. Lo vamos a pasar ahí. Bueno, si ustedes observan acá, chicos, a ver, lo vamos a poner acá. Bueno, tienen acá. Yo no sé por qué no se escucha y yo lo escucho. Bueno, acá está. Usted acá ven esta aguja. ¿Están viendo ahí lo que yo estoy señalando? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, con esta agujita chiquita le marca los 10 kilos que se le aplica. Y esta grande, cuando ustedes sueltan el sistema, le marca directamente la dureza. Y dependiendo que yo utilice una bolilla o utilice un penetrador en forma piramidal, va a ser dureza Rockwell B o dureza Rockwell C. En la próxima clase la vamos a ver en detalle, ¿cierto? En lo que sería, esta es la máquina más común que se utiliza actualmente. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de que cambiando el penetrador ustedes pueden hacer medir cualquier tipo de dureza, ya sea de un material blando o de un material duro. Inclusive, con el durómetro de Rockwell, uno puede medir, puede tomar la dureza hasta de una hoja de afeitar, para que ustedes tengan idea de la amplitud que tiene. Tiene una gran cantidad de bolillas y una cantidad de penetradores de distintas formas piramidal para medir cualquier tipo de material. Esa es la practicidad que tiene el durómetro de Rockwell. A diferencia del Brinner y del Vickers, que está limitado para determinados materiales. Por eso solamente son comparables, que también se los voy a enseñar en la próxima clase, las 3 durezas en una franja nada más, no son comparables en todas las medidas. ¿Por qué? Y porque hay dureza Brinner que me sirve para un tipo de material, pero no me sirve para otro. Lo mismo pasa con el Vickers. La particularidad que tiene la Rockwell es que me sirve para tomar la dureza de cualquier tipo de material. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Esta la vamos a ver en la próxima clase, dureza Rockwell. No, profe, la verdad No, no. profe, ninguna. De mi parte, no, profe. Dureza Brinner, dureza Vickers, ¿quedó claro? Así es. Sí, profe. Bueno, le doy 4 minutos porque ya debe estar por entrar el ingeniero Zule. A las 1:30 entre. Bien, chicos, con esto.